Muy buenas noches, amigas de Educación Especial. Hoy, 14 de abril de 2026, y hoy tenemos nuestra charla 237, y nada más y nada menos con un invitado que hace ya un ratito no había estado con nosotros, y se los presento en este momento. Es el doctor Raúl Morales Villegas. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buena noche. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y un placer poder compartir con ustedes. Ya un ratito que no coincidimos en este espacio, pero él fue de los primeros, les comparto que él fue de nuestros primeros invitados en las charlas. Hoy estamos ya en la 237, Raúl. Qué Nada más. barbaridad. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, y pues justo el día de hoy vamos a platicar, a dar continuidad a lo que el sábado, pues la doctora Laura Frade Rubio nos empezó a hablar de las neurodivergencias, y hoy vamos a hablar también de la neurodiversidad. Algo que hacía referencia la doctora era que es algo que se está retomando, está tomando mucha fuerza estos conceptos, pero más allá del concepto, todo lo que implica a nivel pues el movimiento social y todo lo que hoy nos va a proponer este paradigma en construcción de la neurodiversidad. Pero antes de que empecemos a que nos comparta el doctor toda pues estos elementos que son importantes también de conocer, les voy a decir quién es el doctor Raúl Morales Villegas. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, titular de las cátedras Seminario de Investigación en Salud y Psicología del Niño y Psicología Evolutiva. Está también en la licenciatura en Psicología con acentuación en área educativa por la universidad, maestría en Psicología con acentuación en Educación Especial de la misma, así como doctorado en Ciencias Ambientales con acentuación en Salud Ambiental Integrada por la misma universidad. También tiene una línea de investigación en enfoques interseccionales de las neurodivergencias y vulnerabilidad socioambiental de las infancias con riesgos del neurodesarrollo. Es miembro del colectivo Huasteca Incluyente en la Huasteca Sur. Realiza también práctica clínica y de investigación en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica infantil. Es miembro titular de la Asociación Mexicana de Neuropsicología y ha publicado artículos y capítulos de libro en revistas nacionales e internacionales, así como impartir conferencias en congresos, también certificación en modelos PERS para intervención con adolescentes en condición de autismo, certificación en el modelo Denver para trabajar con infantes en el mismo espectro, y actualmente es encargado del programa universitario para la atención a la neurodiversidad en la misma universidad, en la División de Servicios Estudiantiles. Y bueno, y en sus ratos libres, pues también se divierte, pasea, descansa y todo. Pues un poquito de lo que haces, Raúl. Pues muchas gracias por la presentación. Y pues en eso andamos trabajando, produciendo y tratando de hacer un poco de activismo también dentro de Sí, todo lo que implica este movimiento hacia atención a la diversidad. y hablando de autismo, que además seguimos en el mes del autismo, ¿no? Nos tocó en el 2 de abril estar en vacaciones, pero pues ha habido muchos eventos con relación al tema. Y hablando de neurodiversidad y neurodivergencias, pues es importante aclarar muchos términos que, como decía, se inicia el sábado con lo que nos comparte la doctora Laura Frade. Hoy le damos continuidad con el doctor, y este jueves vamos a tener un programa especial también con una psicóloga, que nos va a hablar un poquito en primera persona del autismo, también desde su perspectiva en primera persona, que también va a ser bastante interesante. En un momentito les digo el título de esa charla para este jueves, que va a ser también una charla especial con motivo de este mes que lo estamos trabajando con el autismo, y bueno, hoy que vamos a hablar de la neurodiversidad. Pues te dejo con el tema, Raúl, te voy a proyectar aquí pantalla y pues adelante. Bueno, pues saludar a todo el público. Yo creo que en estos tiempos uno no logra dimensionar el alcance que puede tener a través de las redes sociales y la comunicación digital, ¿no? Y eso hay que celebrarlo, porque antes teníamos que movernos kilómetros y kilómetros para poder estar cerca donde se producía el conocimiento y
había grandes brechas de desigualdad. Actualmente cada vez estamos más cerca de un dispositivo que nos permite actualizarnos, que nos permite estar al día en tanto al avance del estado del arte, de la ciencia, de la clínica, de lo que nos concierne en el área de educación, etcétera. Entonces eso lo celebro mucho. A veces uno no está tan consciente de que puede llegar a 10 kilómetros, a 50, 500, a otro continente incluso, ¿no? Y pues también felicitar que, bueno, que esta página y en general el grupo que encabezas siga teniendo este tipo de penetración e impacto en la formación de profesionistas, docentes, psicólogos y otros que se encuentran alrededor de la atención de las infancias. Pues bueno, vamos entrando en materia. Hablar de neurodiversidades, muchos dicen que está de moda, ¿no? Hay mucha polémica, hay mucho debate, hay muchísima nueva información todo el tiempo. Estos mundos contemporáneos y estas realidades nos producen conocimiento a velocidad de la luz y hace 5 años teníamos una producción de unos 30 artículos por año en el área, hoy tenemos 500. En un año, quién sabe cuánto habrá cambiado y cómo habrá ido transformando el tema de la neurodiversidad, qué ciencias estén catapuntando y estén encabezando el movimiento. Entonces, creo que estamos en una vorágine impresionante y tenemos que aprender a adaptarnos a cuánta información nos llega, gestionarla y sacarle la mayor utilidad posible. Yo les comentaba que hace unos 20 años que me estaba formando en educación especial bajo modelos que hoy considero arcaicos casi, ¿no? Frente al historial que ha sido mi formación académica y mi trabajo en la docencia universitaria y en la investigación. Lo que hace 5 o 7 años estaba yo discutiendo, hoy se ha convertido en una anécdota de un archivo bibliográfico, ¿no? Y hay nuevo conocimiento cada día. Justo el tema de neurodiversidad es de los que más ha avanzado en el campo de las ciencias, y ya no lo digo solo en el campo de la psicología ni de la educación especial, sino en el campo de otras ciencias muchísimo más lejanas a la clínica o a la docencia, que es ciencias como la genética, ciencias como la epigenética o la neurología básica, las neurociencias, están aportando grandes conocimientos que creo que van a ser fundamentales en el futuro. Puedo yo darle que avanzar, ¿verdad? Sí, Raúl, tú lo puedes hacer desde ahí. Listo. Hablar de neurodiversidad es en cierto punto ir en una contradicción de lo que comúnmente conocemos en la construcción del conocimiento, de lo ontológico y lo epistemológico, ¿no? Tan solo contrastar el devenir histórico, por ejemplo, del tema de la discapacidad y hablar de neurodiversidad, parece que han seguido rutas contrarias. Hablar de discapacidad y de tan solo de psicopatología, por ejemplo, ha seguido un curso de los estudios que fueron encabezados desde las ciencias y desde el discurso de lo médico, a un discurso que se fue apropiando por parte de las personas que eran habitadas o atravesadas por esas circunstancias o condiciones que se llamaban enfermedades. El discurso histórico de la neurodiversidad no ha sido así, ha sido absolutamente contrario. Hablar de neurodiversidad no se ha construido inicialmente desde la ciencia ni de la academia. El concepto surgió de los movimientos sociales,
contrario a la discapacidad, que empezó con el discurso científico médico y terminó apropiándose por los movimientos sociales que transformaron y dieron un vuelco al concepto, y de ello derivó un montón de modelos nuevos. La neurodiversidad surge por ahí de 1990, no estamos hablando de un periodo tan antiguo, y justo viene empujado por todo el movimiento de la discapacidad en el modelo social y en la apropiación de la era de los derechos humanos, donde surge esta máxima de nada de nosotros y nosotros, y las personas con discapacidad reclaman el derecho a construir el propio conocimiento de su experiencia de vida, y reniegan el hecho de ser nombrados y etiquetados bajo guías clínicas o nomenclaturas psiquiátricas patologizantes. A partir de ello se inicia un movimiento que justo lo encabezarán algunos nombres que ahora tenemos cada vez más en el común del discurso, como Sinclair, entre los más importantes, y quien acuñaría el término de neurodiversidad, que sería esta mujer que tenemos en pantalla, que es Judy Singer, y que lo hacen justamente en un principio desde la experiencia de vida y el reclamo por dejar de ser nombrados como una entidad patológica y ser considerados en la amplia expresión de su condición. Desde 1993, cuando Judy Singer en su texto científico, que fue su tesis doctoral, acuña el término neurodiversidad como una propuesta alternativa a una condición que todos conocemos y que hoy estamos rememorando, concientizando, que es el autismo. La propone como una nueva forma de ser nombrados desde los sujetos que habitan esas diferencias, que, bueno, sabemos que Judy Singer es una persona que se apropió primero de la etiqueta del autismo, después cuestionó el ser llamada como una persona que vivía con un trastorno, y propone radicalizar la semántica y crear su propia categoría para ser nombrada, y propone el término neurodiversidad. Habrá quienes le siguen en el camino en las décadas posteriores, como Herbie Bloom y como muchos otros, como Walker, que hicieron avanzar considerablemente el término. Transitaríamos posteriormente a hablar de el paraguas neurodivergente, que seguía incluyendo categorías de trastorno. Posteriormente a hablar de los apoyos, de las modificaciones, de las reivindicaciones, de los derechos humanos, de la justicia social, del empoderamiento y de la agencia, hasta el momento en el que actualmente nos encontramos, ¿no? Justo quiero mostrarles esta diapositiva porque en el inicio, cuando Judy empieza a plantear el término de neurodiversidad, y Sinclair, Sinclair abona a decir neurodiversidad es una forma de ver el cerebro del ser humano como con variaciones determinadas por la naturaleza. Es decir, la biodiversidad nos permite tener cerebros distintos, y esta diferencia que históricamente había sido colocada del lado de la normalidad, ahora se propone como una variación natural, como variamos en estatura, en color de piel, en otras características de nuestra soma. También podemos variar en nuestro cerebro, como las cebras tienen
cada quien irrepetiblemente sus trazos y sus rayas, pues los cerebros tienen su configuración diferencial y no hay cerebro que se repita. Entonces esa es la máxima que va a proponerse al hablar de neurodiversidad, dándole una noción semántica positiva de que los cerebros son distintos porque naturalmente eso permite la biodiversidad. Singer va a ir un poco más allá y va a decir que aquellas condiciones que históricamente han sido llamadas como trastornos desde la medicina y las ciencias psicológicas incluso, pedagógicas, se pueden reunir bajo una identidad que resulte reivindicante, que resulte como un acto de construir una identidad y no recibir una categoría que nos limite, nos segregue o nos separe de la participación. Y esto es todos los trastornos debajo de un mismo escudo, ¿no? Es decir, como tenemos un nombre, una etiqueta que todavía desde Singer al inicio, en sus primeros escritos, pues seguía apareciendo como trastorno. Yo tengo trastorno del espectro autista, yo tengo trastorno de lenguaje o tengo trastorno obsesivo compulsivo. El apellido y el nombre trastorno está, pero nos cobijamos como un grupo debajo de un paraguas que nos permite construir una identidad. Esto es importante entenderlo porque al momento en el que hoy estamos platicando, este concepto de paraguas neurodivergente es ampliamente cuestionado porque parece que solo todas nuestras etiquetas y nomenclaturas de las guías clínicas se acomodaron debajo de una identidad, pero seguimos con el germen médico de clasificatorio, ¿no? En adelante veremos que hay nuevas propuestas derivadas del avance de la ciencia. Va a ocurrir en el momento en el que el activismo empieza a producir textos que todavía no eran meramente científicos, sino más bien resultaban, como ya dije, de aquella euforia, de aquellos logros y conquistas de los movimientos de la discapacidad en las que se va a protestar por las etiquetas que se han venido dando por parte de las ciencias, de la academia, de la clínica, respecto de hablar del término deficiencia, ¿no? Vemos que desde 1920 hasta 1940 el término deficiente, retrasado, anormal, subnormal, pues eran políticamente aceptables. De hecho, si ustedes revisan algunos tratados de incluso producción rusa y europea, pues hablaban de tratados de defectología humana para colocar aquellas condiciones que en algún momento Asperger y todos los estudios del autismo pues solían utilizar como plataformas para divulgar sus conocimientos. Un poco avanzamos hasta casi 1960 y el término retraso es admitido. Las guías clínicas de los manuales diagnósticos aceptan hablar de retraso mental, de retardos generalizados del desarrollo, donde englobaban el autismo, por ejemplo, ¿no? O hablar de síndrome de Asperger, o sea, términos ampliamente patologizantes, y no había una discusión respecto de si eso era correcto, si respetaba o no la integridad y los derechos de las personas, o sea, admitían como categorías válidas. En el avance de las conquistas de los derechos humanos y con el activismo de las personas que vivían
con alguna condición que les limitaba el funcionamiento, que ya entrado en 1980 llamaríamos discapacidad. No creamos que el término discapacidad existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo estaba naciendo cuando empezaba a hablarse de llevar al mundo de la ciencia y de las constituciones y de los tratados el término discapacidad como una categoría válida y respetuosa en comparación o en contraste con el término retraso, idiota, imbécil, subnormal, etcétera, ¿no? A la Organización Mundial de la Salud, la organización, la UNESCO y muchos otros organismos internacionales pugnan porque se admita el término discapacidad, incluso en términos jurídicos y en defensa de derechos de las personas que vivían con alguna circunstancia, sobre todo de privación sensorial, que hay que decirlo, pues estaba puesta en estas privaciones sensoriales que se veían en el cuerpo. Lo más cercano y lo más difundido era la discapacidad motriz, seguido de las discapacidades visuales, auditivas, y un poco ya en el último escalón, lo que posteriormente y casi entrado 1990, hablaríamos como discapacidad intelectual y después la polémica respecto del aprendizaje, discapacidades del aprendizaje, problemas del aprendizaje, necesidades educativas especiales y todos aquellos adjetivos y nuevas categorías que trataron de ponerse en el afán de reivindicarse de todo el oscuro pasado que implicaba haber llamado a las personas que eran atravesados por una diferencia en su cuerpo como retrasados, ¿no? Para el año 2000 y en adelante vamos a ingresar en una etapa en donde el término que fue reivindicante, como el término discapacidad, va a entrar también en debate, ¿no? Hablar de discapacidad desde un modelo médico que transitó hacia un modelo social, donde antes la discapacidad estaba puesta en el cuerpo y después la discapacidad fue puesta en el entorno y en el contexto, para finalmente llegar a un punto en el que se dice, ¿vale la pena seguir hablando de discapacidad? ¿O hacia dónde se corre el término de discapacidad cuando el mismo concepto sigue teniendo en su estructura sintáctico-morfológica capacidad, ¿no? Es decir, capacidad desde los modelos médicos, y aunque el modelo social ya había avanzado lo suficiente para poder decirnos que la falta de funcionamiento de un sujeto podía estar puesta no completamente en la condición orgánica, sino en las barreras que se establecieran fuera se seguía cuestionando que entendiéramos discapacidad desde lo médico, desde el capacitismo, ¿no? Y en esas discusiones, en esos debates, surge empezar a hablar en lugar de discapacidad, de que bajo estos primeras apuestas de decir somos diferentes, todos somos diferentes, que el cerebro sea diferente, que el cuerpo sea diferente, es un atributo natural, pues entonces el hecho de que tengamos variaciones que puedan ir de un extremo a otro, pues nos coloca en un espectro, ¿no? Donde puede haber mínimas diferencias o puede haber diferencias tan grandes que limiten el funcionamiento, pero hay un nuevo concepto aquí que es el concepto de diferencia. Diferencia y que en un segundo momento nos llevará a hablar de diversidad. Ya entrados el 2000, 2010, y justo ya en el contexto de hablar de diversidad, pues se ancla completamente y va tomando fortaleza teórica, epistemológica,
y metodológica también hablar de neurodiversidad. Ya no pretendemos pensar que la diferencia nos hace más o menos, ¿no? O que nos da menores o mayores posibilidades, o que la diferencia solo está puesta en el cuerpo, o que lo que cambia afuera determina nuestro funcionamiento, sino bajo nuevos modelos pensar que el cuerpo está variando, el contexto está variando y lo que tendría que importar es la interacción entre estos factores para que determinan qué puedo yo hacer o no puedo hacer. Y en ese contexto, hablar de discapacidad no es hablar del sujeto, tampoco es hablar del entorno, es hablar de quién puede hacer cuando tiene ciertas características en su cuerpo o en el entorno. Y por ahí vamos a ahondarlo un poco más adelante. Pues para los que están novatos en el tema de la neurodiversidad y la discapacidad, sí hay que decir que por mucho tiempo el modelo imperante fue el modelo médico capacitista, el modelo que trata de dividir a las personas como normales y anormales, en las que existen las palabras o los conceptos de cura, rehabilitación, enfermedad, tratamiento, y que en algún momento fue histórico, que todavía se sigue extendiendo actualmente, ¿no? De las diferencias del cerebro desde el capacitismo, esencialmente es clasificar patológicamente bajo el nombre de trastornos. Hay un manual que dice qué trastorno puedes tener en función a las características, que hay un procedimiento para diagnosticarte, que puedes tener un trastorno y otros más aunados bajo el concepto de comorbilidad, ¿no? Que la condición en el sujeto es la más importante, que hay que trabajar arreglando al sujeto y que hay que darle nombre y apellido y curar a la persona que vive con una diferencia en su cerebro o en su cuerpo, tratando de que lo ideal sea ser normales, ¿no? Típicos, o estar en las bandas +2, -2 desviaciones estándar. Frente a ello está el modelo social que por supuesto resultó, como ya dije, de las luchas de los movimientos de discapacidad y transformó completamente la forma en que conceptualizábamos a las personas que tenían alguna condición y que va a poner el acento en afuera del sujeto. Es decir, no la discapacidad o el hecho de que yo no pueda funcionar más allá de mi estructura orgánica y somática tiene que ver con lo que me permita el medio, ¿no? Y absolutamente tiene razón. Los entornos son definitorios a la hora de pensar si un sujeto funciona bajo determinadas condiciones de diferencia. El movimiento social hacia un punto llegó a alcanzar tal radicalización que trató, bajo algunos autores, de negar que la condición se situara en el cuerpo. Y eso, pues también, o sea, por ahí dicen que los extremos se tocan, ¿no? Y tanto aquellas posturas extremistas del capacitismo patologizante, como las posturas radicales del modelo social que rechazaba rotundamente ubicar la funcionalidad en el cuerpo del sujeto y quererla explicar solo desde los entornos, pues fue un desacierto. Tenemos que aceptar que en la lucha de los derechos humanos y las reivindicaciones y el que las personas con discapacidad ganaran terreno para recibir
equidad, justicia, y que se transformaran los sistemas político-económicos para beneficiar y dar igualdad sustantiva, justicia, participación a las personas, pues sí lo dio el modelo social. Pero en algún momento pues llegó a tener un límite, ¿no? Cuando negó completamente que en el sujeto había condiciones que sí les determinaban. En el modelo, el paradigma de la neurodiversidad se ancla de esa lucha y justo hace comunión, por ejemplo, con la idea de que hay que cuestionar el capacitismo, que hay que cuestionar el término de hablar de trastornos, comorbilidades, etiologías, y que el hablar de diversidad neurológica implique solamente lo anormal o lo patológico, ¿no? Se reconoce que los entornos tienen un papel fundamental y que pueden limitar el crecimiento y el desarrollo de las personas, pero no son los únicos, ¿no? Puede ser que ya nuestra condición biológica nos limite. Estoy, por ejemplo, hablando de una condición de neurodiversidad en la que, como uno llama, y que de pronto yo utilizo este término, aunque sigue siendo capacitista, nos da luz, que habla de discapacidades neurológicas mayores y discapacidades neurológicas menores. Discapacidades neurológicas mayores, hablando, por ejemplo, de la espina bífida, de la anencefalia, de daños sumamente groseros en las estructuras, incluso neuroanatómicas, fisiopatológicamente hablando, ¿no? Que uno diría, bueno, una persona que tiene muerte cerebral en un hemisferio, pues necesariamente va a tener una limitación, independientemente de que el entorno se organice para facilitarle la participación y disminuirle las barreras, esa condición orgánica per se le limita. Y eso es algo que se cuestiona el modelo social. Por supuesto, una discapacidad neurológica menor que llama Portellano, pues habríamos de pensarla como el déficit de atención, como un autismo en el que coexisten desafíos y muchas fortalezas, y entonces pues seguramente ahí la cuestión orgánica del sujeto pues le va a permitir avanzar, participar, funcionar, y lo que le pueda estar limitándose a la barrera, ¿no? social. Ahí sí opera esta lógica desde lo social, pero sí tenemos que entrarle a estos debates y tanto cuestionar el modelo capacitista que vino por mucho tiempo violentando tanto al modelo social que trató de idealizar el asunto de que las personas con discapacidad o con ahora neurodivergencias solo necesitaban que se adaptaran los entornos independientemente de lo que les habitara en su estructura orgánica. Y bueno, al final asistimos actualmente, y yo diría privilegiados que somos, a nuevas formas de tratar de concebir, hablar de la discapacidad y la neurodivergencia, donde justo queremos aprovechar todo lo que nos ha legado el modelo médico capacitista. No podemos decir que todo lo que el modelo médico capacitista produjo es estéril y hay que enterrarlo como una vergüenza de la ciencia. Por supuesto que no. Actualmente se necesita de todo el conocimiento que se produjo desde esas ciencias médicas para trabajar sobre el soma o sobre el cuerpo, sobre lo que los neurólogos, los pediatras, los psiquiatras tienen que realizar. Necesitan guías clínicas, sistematización de características para implementar tratamientos farmacológicos, seguimientos. Cuando la condición de neurodivergencia que presenta el sujeto tiene un correlato
médico, como epilepsia, daño cerebral, vamos a ver más adelante, pero también es importante hacer notar que no nos podemos quedar con esa mirada. El capacitismo nos heredó mucho conocimiento sistematizado, nos permite tener un lenguaje común entre profesionistas, y el modelo social nos abrió la puerta para decir que los entornos también importan y que en algunos casos habrá que trabajar más sobre el cuerpo, sobre la condición orgánica del sujeto, y en otros habrá que ajustar las condiciones que se encuentran alrededor de un sujeto trazado por una diferencia. Y ahí es donde la neurodiversidad justo aprovecha para enunciar que no podemos eliminar la condición del sujeto en el nivel orgánico, y tenemos que también centrarnos en las barreras que pueden estar limitando la participación. Desde este modelo, pues importan todas las estructuras y las funciones corporales, como también importa el lugar donde se encuentran los sujetos, ¿no? Las condiciones que les trazan, las posibilidades, privilegios y también las opresiones, como desde los modelos interseccionales se fue construyendo y aportando hacia el modelo de neurodivergencias. Entonces, bueno, actualmente también los modelos de discapacidad han ido avanzando. El modelo social ha ido alimentándose de estas nuevas formas que ahora, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud se proponen, como los modelos interaccionistas y de funcionamiento, las guías de funcionamiento, en el que en el centro se pone lo que el sujeto puede hacer, ¿no? Es decir, la discapacidad estará determinada cuando el sujeto pueda o no pueda hacer, y esto es completamente dinámico. Dependerá de las condiciones que le limiten orgánicamente y también de los entornos con sus posibilidades y sus barreras. También se pretende ir mucho más allá de decir el sujeto que tiene alguna condición se inserta en la sociedad y se le da de manera asistencialista como un privilegio, sino se pretende que el sujeto que puede funcionar en la sociedad construye el conocimiento de su condición, construye y gestiona sus derechos y produce el cambio social, económico y político a partir de su propia experiencia, ¿no? Esta cuestión de derechos, agencia y participación. Entonces decimos que en esta nueva visión queremos pensar a las personas que tienen una condición como autismo, condición como déficit de atención, que ahora rebautizamos como atención divergente, etcétera, tratando de quitarle la semántica de trastorno o déficit. Pues son sujetos que desde sus posibilidades pueden luchar, construir el conocimiento, gestionar derechos, impulsar leyes, etcétera, ¿no? Está el movimiento neurodivergente, que es esta lucha activista que justo pretende reivindicarse desde el orgullo, en esta lógica que hemos venido experimentando las últimas décadas, así como las mujeres luchan por sus derechos frente a los hegemonismos machistas y patriarcales,
como las personas racializadas luchan por conquistar derechos frente a la blanquitud, o las diversidades sexogenéricas frente a los modelos hegemónicos binarios, pues el movimiento neurodivergente lucha contra los modelos patologizantes y capacitistas. Entonces, es esa lógica de sentirse orgullosos de vivir con una condición que sí puede tener desafíos, también fortalezas, pero que los sujetos que la habitan lo ven como una oportunidad, que puede desde muchas aristas resultar romantizante, pero pone en primer plano al sujeto y la posibilidad de conquistar y construir sus realidades. Y bueno, en ese sentido, pues se habla de que las personas que viven en el espectro de la neurodivergencia, al luchar, al visibilizarse, al mostrarse, al generar conocimiento o protesta, pues se vuelven agentes políticos de cambio frente a las resistencias academicistas, médico-capacitistas u otras conservadoras en el orbe, ¿no? Y todo este movimiento, toda esta lucha que se hizo desde los 90 hasta los 2000, pues terminó construyendo una plataforma para que empezara a migrar el concepto de neurodiversidad a solamente la lucha activista, porque desde la lucha activista la ciencia y los paradigmas hegemónicos la cancelaban, ¿no? Como dicen los jóvenes ahora, no tenía validez, era un discurso romantizante que no tenía bases científicas, pero el haber estado luchando a pie de cañón y produciendo conocimientos desde las mismas voces, pues hace que se inicien los trabajos científicos, objetivos, desde la ciencia dura, si quieren, aunque también las otras visiones cualitativas aportan mucho, pero pues en el mundo del hegemonismo, demostrar desde las neurociencias, desde la genética, desde otras aristas, que la neurodiversidad era un concepto válido científicamente, pues se empezó a construir a partir de los años 2000, y bueno, se dice que una de las aportaciones de los estudios genéticos, por ejemplo, es que las condiciones neurodivergentes son en su mayoría heredables. Ahora casi todos los estudios apuntan que el 70% de las condiciones neurodivergentes se heredan o tienen un correlato que está en los genes, aunque no se pueda todavía explicar por biomarcadores o por marcadores genéticos, pues algunos estudios muy avanzados llevan hacia allá la tendencia. Y para muestra basta un botón. En la producción, así como pues, nos medimos en la producción científica, las publicaciones sobre neurodiversidad y neurodivergencia han ido incrementando desde 1990, que se empezó a popularizar el término, hasta recién 2020-23, cuando se publica este texto de Acevedo. El incremento en la producción científica por revistas de alto impacto fue casi del 34.6, es decir, dobló lo que se había estado produciendo en los años, en el corte anterior, y por supuesto fue potencialmente creciente respecto de las primeras producciones en 1990. Y no estamos hablando de un siglo, estamos hablando de apenas 3 décadas en las que se inició el trabajo, ¿no? Y los resultados pues están a la luz de
de cualquier metaanálisis al que queramos meternos ahorita en algún buscador académico. Se ha demostrado la variedad neurobiológica, las bases genéticas de las condiciones neurodivergentes, los factores ambientales que tienen un impacto. Por ejemplo, una de mis líneas de investigación está centrada en los efectos neurotóxicos sobre el desarrollo cerebral de infantes, el efecto de agentes como el plomo, el flúor, los pesticidas, y otras condiciones que pueden ser incluso sociales y culturales. Y esta idea de, incluso desde la psicometría y desde la evaluación neuropsicológica, que cada vez más aportan que el cerebro es heterogéneo y que estas apuestas por tener índices como el coeficiente intelectual, como un puntaje global de memoria o de atención, son ideales o constructos únicamente psicométricos, que en realidad el hecho de que un sujeto presente variabilidad en un perfil de habilidades, pues es natural y no es un error de sesgo, ni de medición, ni tampoco categorizable como patología. Hasta este punto, y con la producción que se ha tenido desde la ciencia, empezamos a dividir y a tener más claridad conceptual, hablar de neurodiversidad. Aquí es importante decirlo, neurodiversidad es el paradigma, es el constructo que pone énfasis en que la variación cerebral es natural y todos los cerebros van a tener una configuración distinta. Esa configuración no se puede colocar desde lo normal o lo anormal. Habrá variaciones típicas y habrá variaciones que sean tan radicales que limiten el funcionamiento y entonces coexistan con condiciones de discapacidad, y habrá variaciones que sean completamente funcionales. Cuando estas variaciones son mayores, entra entonces el concepto de neurodivergencia. Muchos todavía se confunden o tratan de hacer un sinónimo. Sin embargo, vale la pena decir que neurodiversos somos todos los cerebros, neurodivergentes son algunos cerebros que llegan a presentar limitaciones en su funcionamiento porque estas diferencias son amplias o limitan la capacidad del sujeto para hacer, actuar, sentir, aprender, etcétera, ¿no? Por aquí hay un continuo que desde 1990 hasta el 2020 de cómo se han ido transformando estos conceptos. En un sentido muy práctico diríamos, los seres humanos somos neurodiversos. Dentro de ese universo de neurodiversidad habrá quienes sean neurodivergentes porque presenten ciertas características. Desde los modelos capacitistas, pues esos neurodivergentes fueron divididos o clasificados en categorías psiquiátricas, neurológicas, como trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención. Alguien que tiene una condición que sería como autismo, pues es un sujeto neurodivergente, ¿no? Y pertenece a todo el universo de neurodiversidad. Se ha ido pugnando cada vez más desde el avance en el concepto y en los modelos, a que hablar de neurodiversidad implica hablar sí de ciertos sujetos que se encuentran desde la estadística hablando en el centro de la curva, hasta los cerebros que se encuentran en las colas de la curva y que son a los que se les llama neurodivergentes. Y aquí pues entra estos nuevos conceptos de decir neurominorías, ¿no? Los neurodivergentes son neurominorías, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido estadístico de que son menos y que pertenecen
a los extremos de lo que es en el término estadístico son la curva de normalidad. Pero ojo, estas neurominorías no necesariamente obedecen al adjetivo o a la categoría de trastorno. Entonces, por aquí podemos pensar que hay una neurominoría que pensemos que esta es la curva de capacidad intelectual, y en la neurominoría más 2 desviaciones estándar, pues está alguien que tiene una capacidad muy desarrollada, ¿no? Digamos, tiene una memoria excepcional, una capacidad lógico-matemática, pero luego se ubica otro que tiene una dificultad para concentración y mantenerse atento, y se ubica en la neurominoría menos 2 desviaciones estándar. Pues acá hay un desafío y acá hay una fortaleza. En estos nuevos conceptos, por ejemplo, de hablar de aptitudes sobresalientes, podemos pensar que una aptitud sobresaliente es una neurominoría, puesto que corresponde a un sector muy pequeño de la población. Y si lo queremos complejizar más, podemos decir que en un solo sujeto pueden cohabitar neurominorías que se resulten en desafíos y neurominorías que sean absolutas fortalezas. Y entonces hablamos de este nuevo concepto que llamamos doble excepcionalidad, que está muy de moda ahora, ¿no? Es decir, tengo un niño que tiene déficit de atención, pero que tiene un coeficiente intelectual muy elevado, y tendrá una memoria de trabajo que está por las 2 desviaciones estándar, pero su índice de razonamiento fluido y su habilidad visoespacial están arriba de 120 puntos, en el sentido estadístico de la palabra. Y esto complejiza muchísimo más la ecuación. Ya no podemos solo clasificar, ¿no? Ya no la neurominoría solo es el espectro autista, sino puede ser una persona con autismo con una neurominoría que le mande al desafío y otra que le convierta en absoluta fortaleza. Acá vemos perdón porque se los ponga en inglés, pero ya no lo pude traducir, a una prueba que se le aplica a un sujeto. De una persona neurotípica, pues evidentemente ubica todos sus puntajes en la línea del estándar 90-110, pero cuando nos sale un perfil que brinca para arriba y brinca para abajo, donde tiene muchas habilidades verbales, pero tiene una memoria de trabajo complicada, donde tiene una velocidad de procesamiento complicada, pues decimos, eso no es válido, ¿no? Hubo un error en la medición, el niño no estaba dispuesto, el aplicador no sabía administrar la prueba. Lo que ahora sabemos que es tan válido un perfil como este neurotípico, como el heterogéneo, que es el de una persona neurodivergente, que tendrá fortalezas y tendrá desafíos. Y si queremos todavía ir más allá, pues hablemos de las neurominorías, que ahora está el último concepto en la frontera, es decir, la neurodivergencia desde lo neurológico, es decir, una condición como la afasia, la amnesia, el daño cerebral, termina siendo neurodivergente con ciertas características. Aquellas que se relacionan con las condiciones del neurodesarrollo, entre las que podemos hablar de los trastornos del aprendizaje, definidos desde la guía clínica: dislexia, discalculia, disfasia, disgrafia, etcétera, ¿no? Aquellos que son clínicamente diagnosticables en el transcurso del neurodesarrollo, como es el autismo, lo típico que conocemos, déficit de atención, lenguaje, psicomotriz, etcétera, ¿no? Y ojo, esta nueva categoría que se coloca y que de pronto ha sido la más alejada, que es las condiciones psiquiátricas como la esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo o algunas cuestiones como la depresión. Actualmente sabemos que incluso nuevos artículos en el área de médica que habla sobre los trastornos del neurodesarrollo los pone como relatos de condiciones que en el futuro se van a configurar como condiciones psiquiátricas. Es decir, lo que en un momento observamos como autismo
Puede ser lo que en el futuro se configure como lo que desde la psiquiatría llaman trastorno obsesivo compulsivo o fases iniciales que se caractericen como trastorno por déficit de atención, sean típicos de un perfil que en el futuro se va a configurar como esquizofrenia. Y hacia allá van esos avances que justo no los está dando la psicología ni la pedagogía, sino las ciencias médicas y genéticas, ¿no? Finalmente, pues yo sí quiero hacer el énfasis de que todo este conocimiento que estamos construyendo sobre neurodiversidad y neurodivergencia como nuevos modelos para tratar de explicar las condiciones de variabilidad en la forma de sentir, pensar, procesar cerebralmente, conectar las neuronas hasta aprender, tienen que tener un impacto en la práctica docente, en la práctica clínica, en la práctica médica, incluso a la hora de posicionarnos con las personas que viven condiciones de diversidad neurológica. Y en particular lo que tiene que ver con la salud mental. Hay nuevos enfoques que llaman afirmativos, que pretenden no seguir clasificando a las personas como un catálogo de síntomas y signos, sino mirarlos desde su complejidad y desde sus posibilidades. Yo siempre le digo a los docentes cuando trabajo con ellos, a un docente no le sirve de recibir a un niño que lleve la etiqueta de un trastorno y una lista de síntomas de lo que significa ser autista. A un docente le sirve que cuando le llega un diagnóstico, lo primero que vea son todas las fortalezas de las que se puede agarrar y después todos los desafíos en los que habrá que ajustar el contexto y posibilitar apoyos materializados u otros apoyos u otras condiciones que le permitan participar, que le permitan aprender y que le permitan funcionar a los estudiantes. Entonces, estos modelos que hay que cuestionar también son estas terapias que, pues, excesivamente capacitistas, rehabilitadoras, que pretenden llevar a el sujeto a la normalidad, que siguen operando bajo la lógica de que algo está descompuesto, no solamente que funciona diferente, sino que, que hay que arreglarlo y cuando esté arreglado puede participar, incluirse desde los modelos de inclusión hasta los modelos de terapias, ¿no? Es decir, cuando trabajamos con los niños con autismo, decir, el ejemplo de quiero que me mire a la cara y hago 10 ejercicios conductuales, casi forzándolo a que gire la cabeza hasta que me mire, porque lo normal es que nos miremos a los ojos, sin siquiera pasar por la mente que lo importante es que el sujeto comunique, independientemente de que te mire o no te mire a los ojos. Una terapia tendría que estar enfocada en hacer funcionar al sujeto en la comunicación. Si lo hace con un dibujo, si lo hace con un gesto o lo hace con el seguimiento visual, pues será una alternativa, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace también el énfasis del cuestionamiento. También hay que cuestionar las formas de diagnóstico que hemos estado potencializando, es decir, aplicarle pruebas a las personas que tienen una condición de neurodivergencia sin tener un criterio puede llevar a colocarlas como deficientes o incapaces cuando tienen otra forma de procesar. Recordemos que todas las pruebas, tanto neuropsicológicas, psicométricas, Creo tuvo una falla en el internet del doctor. Esperemos esto se, se, se reponga para que podamos terminar la charla con el doctor. Y bueno, mientras, ok, ya regresamos. sí, ya.
Les contaba que finalmente hay que cuestionar estos modelos psicométricos de evaluación que se han hecho desde el paradigma neurotípico, es decir, las pruebas neuropsicológicas, las pruebas de evaluación, incluso las pruebas de autismo, el A2, el ADR, las evaluaciones, escalas de desarrollo, están pensadas desde la normalidad y a veces no alcanzan para evaluar a las personas que tienen ese grado de heterogeneidad. Entonces, por ahí, desde la clínica, también hay que hacernos estos cuestionamientos. Entonces, bueno, yo finalmente quiero dejarles esta diapositiva respecto de los desafíos que hay actualmente. Hay mucho que transformar en el ámbito institucional, tanto pedagógico, en los modelos de inclusión. Hablar de neurodivergencia es muchísimo más amigable en el paradigma de la inclusión educativa, porque justo la neurodivergencia propone hablar de los sujetos con posibilidades y un estudiante que solo tiene trastornos no es sujeto de inclusión. Un estudiante que tiene desafíos y fortalezas es ampliamente una posibilidad para incluir. Todavía hay muchos vacíos en la investigación, hay que seguir produciendo conocimiento, hay que seguir probando nuevos modelos de terapias neuroafirmativas, nuevos modelos de evaluación amigable con las personas neurodivergentes y finalmente hacer avanzar la agenda de derechos, ¿no? Yo sí tengo una postura muy crítica al respecto de que el migrar o hacer amigable el concepto de discapacidad y el concepto de neurodivergencia es perder terreno en la cuestión de conquista de derechos y acceso a servicios. Creo que no es por ahí. Creo que desde el paradigma de la neurodivergencia podemos generar el mismo camino de acceso a derechos que se ha ido generando en el histórico de las luchas del movimiento de la discapacidad. Es decir, queremos ver el término discapacidad, pero también queremos ver el término neurodivergencia, el término neurodiversidad en los códigos, en las leyes, en los estatutos y en la normativa que rige a los sistemas educativos en México. Y esa es la principal apuesta hacia futuro. Pues les agradezco muchísimo, perdón por la interrupción, pero bueno, así como es muy bondadosa la red y lo digital, también nos juega algunas pasadas. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Raúl. Y esto último que justo mencionas, pues podría en algún momento, o me lleva a pensar, si lo voy a llevar de esa manera, estamos hablando de neurodivergencias, ¿no? El doctor Ismael García Cedillo habla de la inclusión radical y esta inclusión un poco más flexible, ¿no? Al rato estaríamos hablando de algo similar, ¿no? Cuando en la escuela estos términos como se dice, si somos neurodiversos, entonces no necesitan una atención especializada, porque ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo Claro. inminente en la escuela. Y lo hemos visto ahora que incluso la discapacidad intelectual está del lado, ¿no? De la neurodivergencia, pues entonces, ¿qué se espera en esta atención específica o especializada a estas condiciones que también requieren apoyos específicos, ¿no? Que eso no lo podemos negar y que entonces se puede prestar, ¿no? A que en estas políticas de inclusión, de la manera tan radical como se han venido trabajando, pues entonces nieguen ese hecho y justo tenemos las problemáticas en la escuela. Creo que ahí hay un riesgo en ese sentido. ¿Tú cómo lo ves, Raúl? Sí, sí, yo creo que hay que construir una base muy sólida del concepto de neurodivergencia y discapacidad. Esto mismo que yo les mencionaba de una neurodivergencia puede ser una discapacidad en el momento en el que no le permite al sujeto funcionar, ¿no?
Y pues justo hablar del espectro, habrá una condición sumamente limitante, como tú lo dices. Yo te digo, una persona tiene un accidente cerebrovascular y pierde medio hemisferio, pues no puedo estar pensando que tiene una neurodivergencia y que esa neurodivergencia no se toma solamente como algo que varía naturalmente, ¿no? O sea, necesariamente este sujeto va a necesitar un sistema de apoyos muy amplio que implica que reciba recursos, que reciba apoyos, que tenga o necesite adecuaciones fundamentales, ¿no? No únicamente. O pensarlo también al revés, esta idea de decir, pues es una persona, necesariamente todas las personas neurodivergentes necesitan situarse en la categoría de discapacidad. Habrá quien no, habrá quien solo se le ajuste algo mínimo al entorno. Yo pienso una persona que tenga autismo y que pues tenga muchas fortalezas y que a lo único que hay que prestarles son unos bloqueadores para cuando ya el ruido es muy excesivo, y a lo mejor algunas condiciones en la iluminación, que es el entorno, y va a funcionar y va a avanzar. Entonces, a eso es otra realidad, requiere otras condiciones, solamente hay que ajustarle el entorno, mientras que quien presente una neurodivergencia que esté armonizada o sea, una neurodivergencia que le impida funcionar y que esté armonizada con la discapacidad, pues tenga que tener derecho a un apoyo económico, tenga que tener derecho a que le hagan adecuaciones a los propósitos, a las formas de evaluación, o que tenga algunas otras ajustes fuertes en ese entendido de equidad, de igualdad sustantiva y todos estos otros nuevos conceptos, ¿no? Entonces, sí, el hablar de neurodivergencias de manera superficial, banalizada, romantizada, pues puede llevar a estos caminos peligrosos de, en algún momento, pérdida de derechos que ha conquistado el movimiento de la discapacidad. Yo creo que la responsabilidad está en empezar a construir, y sí lo diría muy claramente, desde las personas que están en la academia, desde las personas que están en la política, en el activismo, que son personas que viven en el espectro de la neurodivergencia, pero que no cursan con discapacidad, a empezar a construir modelos muy sólidos que permitan acceso a derechos, equidad, justicia, participación, pero sobre todo reconocimiento, ¿no? Está mucho la polémica esta de que desde Uta Fritz se empezó a cuestionar que el espectro se había ampliado demasiado y que se estaba hablando de autistas pues que no presentaban las características de los que inicialmente recibían este diagnóstico, que había muchas personas con autismo, ¿no? Y que ahora también hay que debatirlo, es decir, pues frente a un sistema económico que no le va a alcanzar para darle atención a todo ese espectro, pues conviene hablar de que el autismo se restringe a lo que Asperger caracterizó desde su población clínica de 15, 20 sujetos como autistas, y no desde el amplio espectro que ahora se reconoce, ¿no? Por así decirlo. O la parte de decir, identificar quiénes de los que viven en esos espectros van a requerir más apoyos, más adecuaciones, hasta solo los que van a necesitar algún ajuste. Sí, justo eso, y creo que ahí es donde pues tenemos que estar trabajando, tenemos que estar también cuidando desde las escuelas, ¿no? El reconocer esa diversidad, el reconocer esas necesidades específicas de cada persona, porque ese también es un punto importante, y desde esa mirada, pues entonces realizar y facilitar, ¿no? El aprendizaje, la participación a todos, que ese es el otro reto, y pues también reconocer, como decía la doctora Laura Frade, ¿no? Esa severidad, ¿no? De algunas condiciones
que también requieren esa atención. Y hoy que hablamos de la neurodivergencia, pues también, ¿no? Cuando hablamos del autismo, pues también se tiene que reconocer esas severidades en algunos casos que requieren y que necesitan esa atención específica, especializada, y que incluso con los recursos humanos con que se cuenta, pues a veces se limita la intervención, ¿no? Me platicaba que, por ejemplo, en Aguascalientes, ahora que fui, 400 escuelas en 2 zonas que existen solamente en Reynosa, solamente se atienden 15 escuelas de 400 primarias. Imagínate, ¿no? O sea, y hay lista de espera en esas 15 escuelas, pues precisamente de población con discapacidad o con trastornos que están en espera de poder ingresar para recibir ese apoyo especializado. Sí, sí, claro, y dentro de los claroscuros que implican el tránsito que estamos siguiendo hacia los modelos de inclusión educativa, también hay que poner el acento en que a partir de esta enunciación de las escuelas se convierten en inclusivas y entonces tienen que aceptar en el sentido de abrazar a todas las personas que tengan alguna condición, independientemente de los recursos que tengan, de la infraestructura y demás, pues es debatible, ¿no? Porque ahora lo que está sucediendo y lo que yo he podido ver desde la clínica y desde el trabajo que hago con escuelas de inclusión educativa es que, por ejemplo, el gobierno pues dice todos, la inclusión es la realidad, todos tienen que ir a las escuelas, los servicios de educación especial se han transformado, los sistemas USAER no tienen más que dar un apoyo específico, más situacional, más interventivo, pensado, por ejemplo, en apoyo en terapia de lenguaje o apoyo en psicomotricidad, porque ellos solo tienen que acompañar el proceso, porque no va con la inclusión, incluso decir que voy a sacar un poquito al niño a darle algún trato individual, pero lo que está sucediendo es que, bueno, como ya los servicios de educación especial que cubrían en cierta medida esto, que por supuesto eran poco suficientes, pues ahora lo que dice la escuela, bueno, se lo voy a aceptar porque yo soy una escuela inclusiva, pero que venga con su diagnóstico, ¿no? Y que el diagnóstico se lo vaya a hacer donde pueda, en el ámbito, si se encuentra una asociación, si tiene dinero para hacérselo en el ámbito privado, y bueno, yo soy inclusivo, soy escuela inclusiva y le acepto a su hijo en la terapia, en la escuela, pero usted tiene la responsabilidad de pagarle su terapia de lenguaje, psicomotricidad, sensorial, lo que sea, y estamos desplazando pues lo que debería ser una responsabilidad del Estado y de la educación hacia las familias, que van a tener que cubrir muchos gastos en aspectos interventivos que en muchas situaciones los niños que tienen neurodivergencias y discapacidades necesitan, ¿no? Y que el Estado, bajo este modelo de ser inclusivos, pues se lava las manos. Y ahí hay mucho que cuestionar también. Perdón, no había abierto mi micrófono. Pues sí, bastante complejo el tema, pero es también parte de esa realidad que hay que reflexionar, que hay que analizar, que hay que, pues exigir y que se tiene que visibilizar, ¿no? Toda esa problemática para poder realmente garantizar, no nada más que las personas estén ahí en la escuela, ocupando un espacio, sino que realmente participen y aprendan con los demás, ¿no? Ese es uno de los retos que se tienen. Y pues agradecerte, Raúl, ¿no? Por este espacio, por esta charla que complementa esta semana. El jueves seguramente en voz de primera persona voy a proyectarles aquí el banner de nuestra invitada para que igual sepan qué vamos a trabajar. Y pues es la psicóloga Ana Karemi López Cortés, que ella es una persona que vive también en el espectro. Y vamos a trabajar de nombrar importa, autismo, discapacidad y lenguaje,
que va a complementar esto que hemos venido platicando desde el sábado y el día de hoy con el doctor Raúl. Y pues los espero el jueves a las 8:30, igual en este espacio para poder seguir hablando de este tema en este mes de concienciación sobre el autismo. Y bien, pues Raúl, no me queda más que agradecerte, no sé si quieras complementar algo para cerrar y pues en otro espacio nos vemos. Muy bien. Bueno, no, pues agradecerles su participación, y bueno, que estén tan atentos a los temas en este mes de la concienciación. Y bueno, el mensaje final es, hay que empezar a migrar a nuevos modelos robustos, aprovechar que hay tanta interdisciplinariedad, que un fenómeno tan complejo como la variabilidad cerebral no se va a explicar desde un único paradigma, ni desde una única ciencia, y que estamos llamados a actualizarnos todo el tiempo, no ser dogmáticos, no crear tribus, no crear nomenclaturas únicas de conocimiento, y ver que al final, detrás de todo está lo humano, ¿no? Más allá de cualquier etiqueta, más allá de cualquier categoría, más allá de cualquier momento histórico que vivamos en relación con la inclusión educativa, está lo humano, y eso es lo que los tiene acá trabajando. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl, por ese espacio. Y bueno, pues también para cerrar, invitarlos al congreso que estamos eh, organizando, Educación Especial Hoy, sobre también hablar un poco de pues de estos temas que están ahorita sonando. Vamos a tener al doctor Ismael García Cedillo, al doctor Rodolfo Cruz Vadillo, a la doctora María Antonia Casanova desde España, que también nos va a compartir una conferencia, el doctor Pedro Covarrubias y otros invitados que vamos a ir tocando temas, 2 mesas que tenemos de trabajo para hablar de cuidados, ¿no? Que también es otro tema súper importante, y pues también de la salud digital ahora, ¿no? También que se tiene que cuidar el uso de las pantallas. También es otro tema que vamos a abordar aquí en el Congreso. Todos los informes están en la página para que ahí nos busquen y nos ayuden a compartir, que ahí están toda la información para este Congreso que se va a llevar a cabo el 20 y 21 de junio de manera virtual, y pues los esperamos, ojalá se puedan animar a inscribirse. Muy bien, pues Raúl, desconecto la transmisión, no te desconectes tú y nos vemos el próximo jueves, nos vemos aquí en otro tema que es nombrar importa, autismo, discapacidad y lenguaje, que sería la charla 238. Cuídense mucho, muy buena noche.